Capítulo 7. Chascos y victorias. ¿Cómo hizo Dios para ayudar a Norman Ferris a supervisar tantos proyectos? ¿De dónde sacaba tiempo para aconsejar y dirigir a la creciente cantidad de líderes en las diversas islas, aldeas e iglesias sin descuidar a su familia? Ya sea que su familia viajara con él en la lancha misionera o viviera en su casa en la misión Copio, los niños siempre veían que Norman les demostraba bondad, amor y afecto a ellos y a su madre. Cada mañana y cada noche reunía a la familia para el culto, cuando con ternura les contaba historias bíblicas de Jesús y su Padre. Los pequeños se unían a su papá en esa misma preciosa relación. Siguiendo el ejemplo de su papá, ansiaban ser como Jesús. Norman y Ruby hacían de médico y enfermera para su familia. Aunque no tenían formación médica, entendían la mayoría de las afecciones tropicales y cómo tratar los frecuentes ataques de malaria. Un viernes por la noche, Norman sufría muchísimo de dolor de muela. El sábado por la mañana, Norman la sentó en su falda. «Lamento mucho, mi querida Norma, que te duela tanto», se compadeció. «No tengo ninguna anestesia local para mitigar el dolor, pero seré tu dentista y te extraeré esa muela que te dolió toda la noche». Le explicó que la muela estaba muy atrás de la boca, así que no la extrañaría. La abrazó fuerte y añadió: «Me siento triste de tener que hacerte pasar por este dolor, pero no durará mucho». Norma vio lágrimas en los ojos de su padre mientras la besaba. Cuando creció, se olvidó del dolor, pero nunca olvidó cómo su padre la llevaba en sus brazos después de quitarle la muela. En su memoria todavía podía sentir la calidez de su gran amor. Ese mismo amor y confianza cautivó a la tripulación de la lancha y a otros obreros y a maestros nativos. Como se explicó anteriormente, un hombre catarragoso llegó a ser un amigo íntimo y amado. Un día de 1933 llegó un mensaje especial de Australia para ambos. El mensaje decía: «Catarragoso y el pastor Norman Ferris han sido elegidos como delegados para el Congreso de la Asociación General que se llevará a cabo en San Francisco, California. El pastor Ferris será su intérprete. Ragoso probablemente sea el primer nativo de las Islas Salomón en desembarcar en los Estados Unidos». Los líderes de la sede de la misión sugirieron que mientras Norman estuviese ausente, Ruby y los niños podrían regresar a la sede de Batuna. Ruby no estuvo de acuerdo. Ella le explicó a Norman: «Preferiría quedarme aquí en nuestra casa. Vivir con una familia con 3 niños vivaces no me atrae. Además, si ocurre alguna emergencia, tenemos una lancha confiable y una tripulación atenta». Mientras Norman estuvo de viaje, el secretario tesorero, el pastor Barrett y su esposa Hilda, de tanto en tanto iban a ver cómo estaban Ruby y los niños. Una de esas veces llegaron en viernes, con la casa limpia y la comida hecha. La niña de la casa había cortado un encantador ramo de orquídeas y lo llevó adentro. Todo estaba inmaculado. Ruby recibió a sus amigos y todos anhelaban pasar un feliz fin de semana. Entonces, sin previo aviso, la casa comenzó a sacudirse. Las flores de hibisco en el estudio se estrellaron contra el piso encerado. Todos los frascos de medicamento del baño se cayeron y se rompieron, y el contenido de ellos corría como un arroyo. La leche que estaba en una olla sobre la cocina se derramó. Otro terremoto en Guadalcanal dejó su casa hecha un terrible desorden. Afuera, la tierra parecía subir hasta la colina en forma de ondas. Una y otra vez la familia Ferris salía de su casa corriendo por seguridad y medida que los temblores continuaban sacudiendo todo. Después de cada temblor venía una mareja que arrasaba con
todo lo que estaba al borde del agua. Poco después del terremoto, Ruby recibió noticias de Norman, enviadas cuando su barco atracó por un día en Fiji. Contaba de un feliz reencuentro de obreros, pero mencionó que la fiebre tifoidea proliferaba en Suva, Fiji. Muchos de los obreros que habían hecho planes de asistir al Congreso de la Asociación General en California no pudieron ir debido a la enfermedad. El siguiente mensaje de Norman, esta vez desde California, decía que Ragoso estremecía a los oyentes con sus historias de los tantos milagros entre los excavadores de cabezas. Hablaba en marobo y Norman le traducía. Norman terminó la carta diciendo que sentía que iba a tener otro ataque de malaria. La sede de la iglesia en Sydney, Australia, pronto se enteró de que los médicos habían internado a Norman en un hospital de San Francisco y le estaban dando copiosas dosis de quinina. Sin embargo, los síntomas empeoraban cuando comenzó con hemorragias. Las pruebas dieron que no tenía malaria, sino fiebre tifoidea. Pensando que sería mejor no preocupar a Ruby, decidieron mantenerla al margen de la situación. No obstante, no tenían manera de saber que Norman le había escrito a Ruby desde el hospital. Su condición se volvió tan crítica que le había pedido a una enfermera que le escribiera una carta de despedida de su parte a Ruby y a los niños. Esta carta llegó en un buque de carga la mañana en que Ruby y los niños desembarcaron en Tulagi para conseguir las provisiones mensuales. La sobrecogió una angustia increíble. Desesperada, envió un telegrama a Sydney. La respuesta fue: Norman mejoró mucho. No te preocupes. Los mensajes iban de aquí para allá con mucha frecuencia, hasta que finalmente ella recibió la noticia de que él regresaría en el próximo barco disponible. Mientras tanto, en San Francisco, Ragoso visitó a su querido amigo en el hospital. Pastor Ferris, nosotros hicimos planes de viajar por todos los Estados Unidos visitando muchas reuniones campestres en una gira de conferencias. Ahora, los médicos me dicen que estarás en el hospital durante al menos 6 semanas. ¿Puedes darme algún consejo? ¿Qué debo hacer? El pastor Ferris le extendió su mano delgada. Ragoso la apretó. Norman habló lentamente. Lamento perderme esta gira y este gran privilegio. No conozco a nadie que hable el idioma marobo. ¿Estarías dispuesto a hacer esta gira sin un intérprete? No debes decepcionar a tanta gente que espera con ansias conocerte y escuchar lo que Dios está haciendo por tu gente. ¿Crees que debo hablar en inglés frente a grandes audiencias? Ragoso lo miró asustado. Veo que el inglés que hablas mayormente es el inglés de los manuales. Sin embargo, lees muy bien el idioma. Estoy seguro que Dios te ayudará a expresar con claridad. Él permitirá que te adaptes a cada situación. Confía en Él, Ragoso. Dios tiene poder para hacer grandes cosas por medio de ti. Finalmente, Ragoso le dijo a Ferris: sé que nunca podré hacerlo sin la ayuda divina, pero recuerdo que citaste una promesa. Sus mandatos son habilitaciones. Por favor, ora constantemente para que Dios bendiga mis débiles esfuerzos. Seguro de las poderosas oraciones de su amigo, Ragoso accedió a viajar sin su ayuda mientras el pastor Ferris se recuperaba en California. Más adelante, Ragoso admitió a su querido amigo: los Estados Unidos se convirtieron en una gran escuela para mí. Dios utilizó tu enfermedad para fomentar la obra en las Islas Salomón. Como tenía que hablar en inglés, Dios usó esta situación para mejorar mi conocimiento del idioma. Sé que esto me hará un mejor traductor de la Biblia a mi idioma. Varios médicos examinaron a Norman cuando finalmente llegó a Sydney y luego le transmitieron su conclusión. Pastor Ferris, coincidimos en que es muy desaconsejable que usted regrese a los trópicos por el momento y le aconsejamos que se quede en Sydney durante 6 meses para recuperarse.
Sugerimos que su esposa y sus hijos regresen a Sydney para estar con usted. ¡Qué alegría volver a ser una familia! El progreso parecía lento mientras permanecía en una hostería proporcionada para esas emergencias, pero finalmente los médicos lo liberaron. Ahora que podía volver a trabajar, la Junta Misionera tenía nuevos planes para él. Queremos que dediques mucho tiempo a visitar y ayudar a varios puestos misioneros en los alrededores del Guadalcanal. Desgraciadamente se tendrá que volver a separar de su familia. Como su esposa está esperando el cuarto bebé, sugerimos que ella y los niños permanezcan en Sydney hasta después de que nazca el bebé. El 6 de julio de 1937, la bebé Marilyn Francis se sumó a la familia Ferris. Muy interesado en las misiones y en la manera en que Dios bendecía a esta familia misionera, el médico de Ruby preguntó: «Señora Ferris, ¿cuál es la mayor necesidad en su puesto misionero? ¿Hay algo que podamos hacer para que su familia sea más cómoda?» «Doctor», respondió Ruby, «estoy llevando a este nuevo bebé a una casa sin tela metálica donde abundan los mosquitos de la malaria. Gracias por contarme su necesidad. Haremos medir su casa y pediremos las mejores telas metálicas que existan para que se adapte a todas las puertas y ventanas». El médico sonrió cuando el rostro de Ruby se iluminó de alegría. Ella estaba entusiasmada. «He vivido en los trópicos durante 14 años y nunca tuve esa comodidad». Cuando el médico le dio el alta a Ruby y a la nueva bebé para regresar a las Islas Salomón, se encontraron con Norman en Tulagi. Toda la familia viajó junta a Butana para asistir a las reuniones de la Junta Misionera. Al regresar a Guadalcanal, en la lancha misionera se toparon con una falla en el motor. Después de desarmar todo, Norman descubrió que alguien había embutido hojas secas y machacadas de cocotero en el tanque de combustible en algún lugar donde la tripulación había dejado la lancha sin vigilancia. Antes del amanecer, el problema estuvo resuelto. Cansados de trabajar casi toda la noche, Norman y la tripulación exhausta se acostaron a dormir un rato mientras un hombre se quedó al volante. Pero Ervin, de 4 añitos, había dormido toda la noche en el camarote y se despertó temprano. Se levantó, salió a la cubierta y se puso a hacer barquitos con cáscaras de coco y velas con hojas. Mientras su madre lo vigilaba, él repetía: «Mira, mira, mis lanchas navegantes». Justo en ese momento sacó la mano para balancearse de cuarta tensora sin saber que la habían quitado. Instantáneamente el pequeño Ervin se deslizó por la borda y cayó al mar. «¡Ervin cayó por la borda!», gritó Rubin. «Ervin cayó por la borda». Pero los hombres que habían estado despiertos toda la noche estaban profundamente dormidos. Orando frenéticamente, estaba a punto de saltar al agua para salvarlo cuando oyó a distancia: «¡Papá! ¡Oh, papá!». Con un agradecimiento inmenso, recordó que la niñera de Ervin en las Islas Salomón le había enseñado a nadar como un perrito en cuanto pudo caminar. Esto le salvó la vida. Después de lo que parecieron años para la ansiosa madre, el capitán giró la lancha y regresó. Le arrojaron un salvavidas al pequeño Ervin y un miembro de la tripulación se tiró de cabeza y lo trajo de vuelta a la lancha. Sí, la familia Ferris mantenía ocupados a los ángeles. Cuando Satanás causaba enfermedades y problemas, Dios continuamente escuchaba sus pedidos para enviar su poder. Jesús, su constante compañero, siempre cumplía su promesa: «No te dejaré ni te desampararé». En este capítulo podemos notar cómo nuestro Dios muchas veces nos puede enviar por caminos que no conocemos, pero estos caminos nos ayudan para que podamos desarrollarnos en lo personal y en lo espiritual, para que podamos crecer de una mejor manera,
Pero este capítulo también nos enseña la bondad y la misericordia de Dios que siempre se manifiestan en nuestras vidas. Su protección y su cuidado siempre estarán con cada uno de nosotros y nos invitan a que podamos seguir confiando en Él.